Dios te bendiga. Mientras ves este video, visualiza a Jesús caminando entre las personas, demostrando amor y verdad en todo lo que hacía. Repite en voz alta cada segmento del versículo. Si lo prefieres, puedes pausar el video entre cada método, escribir el versículo en papel 3 veces y luego intentar decirlo de memoria sin ninguna ayuda visual o de audio. Esto reforzará aún más tu memorización. Recuerda que puedes ajustar la configuración de velocidad de reproducción en YouTube para reducir la velocidad de la voz. De esta manera, podrás reflexionar o repetir el contenido a tu propio ritmo y practicar con mayor comodidad. Avancemos juntos en la memorización de Juan 1, 14. Juan 1, 14. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 1, 14. Y aquel Verbo fue hecho carne. Juan 1, 14. Y aquel Verbo fue hecho carne. Juan 1, 14. Y aquel Verbo fue hecho carne. Juan 1, 14. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros. Juan 1, 14. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros. Juan 1, 14. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros. Juan 1, 14. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria. Juan 1, 14. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria. Juan 1, 14. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria. Juan 1, 14. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Juan 1, 14. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Juan 1, 14. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Juan 1, 14. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 1, 14. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 1, 14. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 1, 14. Y aquel Verbo fue hecho carne. Juan 1, 14. Y aquel Verbo fue hecho carne. Juan 1, 14. Y aquel Verbo fue hecho carne. Juan 1, 14. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros. Juan 1, 14. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros. Juan 1, 14. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros. Juan 1, 14. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria. Juan 1, 14. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria. Juan 1, 14. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria. Juan 1, 14. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Juan 1, 14. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Juan 1, 14. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Juan 1, 14. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 1, 14. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 1, 14. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros,
y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 1, 14. Y aquel Verbo fue hecho carne. Juan 1, 14. Y aquel Verbo fue hecho carne. Juan 1, 14. Y aquel Verbo fue hecho carne. Juan 1, 14. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros. Juan 1, 14. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros. Juan 1, 14. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros. Juan 1, 14. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria. Juan 1, 14. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria. Juan 1, 14. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria. Juan 1, 14. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Juan 1, 14. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Juan 1, 14. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Juan 1, 14. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 1, 14. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 1, 14. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 1, 14. Y aquel Verbo fue hecho carne. Juan 1, 14. Y aquel Verbo fue hecho carne. Juan 1, 14. Y aquel Verbo fue hecho carne. Juan 1, 14. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros. Juan 1, 14. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros. Juan 1, 14. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros. Juan 1, 14. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria. Juan 1, 14. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria. Juan 1, 14. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria. Juan 1, 14. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Juan 1, 14. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Juan 1, 14. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Juan 1, 14. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 1, 14. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 1, 14. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 1, 14. Y aquel Verbo fue hecho carne. Juan 1, 14. Y aquel Verbo fue hecho carne. Juan 1, 14. Y aquel Verbo fue hecho carne. Juan 1, 14. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros. Juan 1, 14. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros. Juan 1, 14. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros. Juan 1, 14. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria. Juan 1, 14.
Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria. Juan 1, 14. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria. Juan 1, 14. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Juan 1, 14. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Juan 1, 14. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Juan 1, 14. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 1, 14. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 1, 14. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 1, 14. Y aquel Verbo fue hecho carne. Juan 1, 14. Y aquel Verbo fue hecho carne. Juan 1, 14. Y aquel Verbo fue hecho carne. Juan 1, 14. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros. Juan 1, 14. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros. Juan 1, 14. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros. Juan 1, 14. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria. Juan 1, 14. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria. Juan 1, 14. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria. Juan 1, 14. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Juan 1, 14. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Juan 1, 14. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Juan 1, 14. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 1, 14. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 1, 14. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¡Felicidades! Ahora ya conoces 6 métodos efectivos para memorizar versículos bíblicos. Aplica estos métodos en otros pasajes para llenar tu corazón con la palabra de Dios. Pasos a seguir: descarga la lista. Si aún no lo has hecho, baja la lista de 100 versículos de Átalos a tu corazón en la descripción de este video. Dedica unos minutos cada día. Revisa el versículo que aprendiste hoy y otros que ya hayas memorizado. Escribe el versículo en papel. Esto refuerza la memorización y te ayuda a fijarlo en tu mente. Repite en voz alta. Practica recitar el versículo completo sin ayuda visual ni auditiva. Aplica los métodos en otros versículos. Usa estas herramientas para seguir memorizando nuevas porciones de la Biblia. Recuerda que puedes ajustar la configuración de velocidad de reproducción en YouTube para reducir la velocidad de la voz. De esta manera, podrás reflexionar o repetir el contenido a tu propio ritmo y practicar con mayor comodidad. En la descripción de este video encontrarás otros videos que contienen una explicación y un resumen para ayudarte a comprender mejor el significado profundo del versículo que hemos estudiado. También encontrarás recursos adicionales, guías y herramientas gratuitas para reforzar tu aprendizaje y memorización. Déjanos un comentario: ¿qué otros versículos te gustaría aprender? Nos encantaría saber qué temas o pasajes son importantes para ti. Si este video te fue útil, no olvides darle like, suscribirte y compartirlo con alguien que quiera aprender más de la Biblia.
Juntos podemos hacer crecer el reino de Dios. Recuerda que al memorizar la palabra de Dios, estás llenando tu vida con su amor y sabiduría. La palabra de Dios es viva y eficaz, una luz en nuestro camino en los momentos de oscuridad. Sigue practicando, y verás cómo da frutos en tu vida. En Palabra Guardada, creemos que la memorización de la palabra de Dios es una herramienta poderosa para transformar vidas. Sigue adelante con dedicación. Hasta el próximo video.